disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con José Alejandro Godoy. Él es politólogo, autor de varios importantes libros. Tengo acá algunos de ellos. El comercio y la política peruana del siglo XXI. El último dictador, imperdible. Y otro, complementario y también imperdible, Los herederos de Fujimori. Y ahora ha sacado un nuevo libro sobre el cual vamos a conversar. José Alejandro, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Y acá está el libro. Sí, que yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Peligro, orden de disparar. Peligro, orden de disparar. Democracia y violencia en el Perú, 1980-1986. Ajá. Creo que todo tu tiempo en el Sodalicio, además. Sí, más o menos. Tal cual, ¿ah? Tal cual. O sea, yo me fui del Sodalicio el 20 de enero de 1987. Y entré, efectivamente, mediados de los 80. Bueno, me reclutaron ahí. Bueno, se puede decir que este libro, ¿puedes mostrar el grosor de este libro? Porque este es Es más pequeño que Sí. los tres anteriores. más ligerito, veo. Pequeño que los tres anteriores, es más ligerito. Más ligerito. ¿Más ligerito por falta de tiempo o porque decidiste que ya vamos a hacer No, lo que pasa es que había, digamos, una cuestión muy importante. A ver, primero estoy acá con uno de los propulsores de la idea, ¿no? O sea, la última vez que hablamos de libros, hace un año, cuando estuvimos conversando sobre los herederos de Fujimori, tú provocadoramente preguntaste, oye, ¿qué vas a hacer después? Y yo te solté un par de ideas en ese momento y tú me dijiste, Eso es. lo de los 80, y bueno, o sea, tanto tú como Pedro Ortiz Rizo, ex subdirector del comercio, ¿no? Me suceden exactamente lo mismo. Y cuando lo conversamos con Jerónimo Pimentel y con todo el equipo de Penguin Random House, Dijeron ya. dijimos ya, y dijimos que, claro, la idea de sacar el periodo 80-86 es interesante por una razón. Porque es un periodo en donde la gente tenía fe, la gente quería creer, ¿ya? Eso es una primera cuestión, ¿no? O sea, cuando retorna la democracia en el año 80, la gente quería creer. Estamos hablando del gobierno de Belaúnde, ¿no? Claro, el segundo gobierno de Belaúnde tenía 40, o sea, sale elegido con 45% de los votos, en ese momento no había segunda vuelta. Entonces había una esperanza de que, claro, el presidente al cual se le frustró el gobierno, se le estaba dando una nueva oportunidad ahora, ¿no? Y claro, y es el camino un poco de cómo esa decepción viene. Pero en el camino se va formando una nueva ilusión, y esa nueva ilusión se llama Alan García, ¿no? Sí. Entonces, el libro recorre un poco esas dos trayectorias, ¿no? Un Belaúnde que primero vuelve aparentemente con ciertos ímpetus, pero entre los problemas externos, Sendero, economía, la crisis de la deuda externa latinoamericana, el fenómeno del niño, y sus propios errores internos, que son varios, y que están ampliamente contados en el libro, él decepciona, pero al mismo tiempo que esa decepción con Belaúnde se va formando, Alan García se convierte en el líder principal del APRA, logra solucionar la crisis de sucesión Posaya de la Torre, se convierte en un personaje importante, gana la presidencia, y hasta el año 86 pues tiene índices de popularidad que solamente creo que claro. o Fujimori tuvieron, es más, hasta más que ellos, ¿no? O sea, en un momento García llega a tener en su primer mes de gobierno 90% de aprobación. No, y eran los tiempos en los que Alfonsín era el presidente de Argentina y los argentinos hartos de la crisis eterna que vivía Argentina, y con Alfonsín tenían un lema de Alan García, queremos un presidente como tú, ¿no?
Sí, sí, En sí, Argentina. sí, eso yo lo descubrí cuando ¿Cómo no se lo investigación llevaron? del libro, ¿no? No, o sea, García aparece además como un líder que quiere ser continental, que tiene ínfulas internacionales, algo de esto Exacto. se cuenta en el libro, ¿no? Entonces, eh, es un poco esas dos historias con la historia en paralelo de Sendero, que es el otro gran eje del libro. Entonces, Eso te iba a preguntar, porque claro, o sea, este libro acaba de salir, en Mala no ha llegado ese libro, acá no hay librerías, tengo que ir a Lima, ujú. mi próxima visita y adquirirlo inmediatamente. Ese y tengo ahí dos más en lista, el libro de Jaime Saavedra y el de Rafael Dumet. Los dos están muy buenos, dicho sea de Ah, paso. ya los leíste. Lo terminé y el de Dumet estoy a la mitad y el libro de Dumet es de las mejores novelas que se han escrito en tiempo. ¿Ah? Así, tanto así. Sí, sí, sí. Además que tiene un personaje fascinante, ya que estamos hablando de historia, que es Ocio Rabines, que es Sí. este señor que fue primero comunista, Comunista, se volvió pues del otro lado, se fue a ¿no? la derecha extrema, Ujú. pero tengo entendido que esto es sobre la niñez de Claro, Rabin. comienza con el último periodo el último periodo de Rabines vivo en México, pero luego inmediatamente se va a la niñez Ya, y a ok. la adolescencia en Cajamarca. Ya, ese también lo tengo como pendiente, pero el tuyo va a tener prioridad, porque me interesa esa época de la historia. Ujú. Ahora, esto es una suerte de precuela de tus libros anteriores, en la Sí, práctica, claro, ¿no? claro. Es una suerte de precuela, ¿no? Porque de alguna u otra manera aparecen personajes que están ahí, ¿no? O sea, aparece Alan García, que aparece Elodo, tanto en el último dictador como en Los herederos de Mori. Aparece Belaúnde, que aparece un poco en el último dictador. Está Bedoya, que aparece un poco en los otros dos libros. Pero hay personajes que tienen otro tipo. Está Mario Vargas Llosa, ¿no? Que aparece en los otros dos libros, Ujú. ¿no? Pero hay personajes que sí solamente están en este libro o que se desarrollan más en este libro, ¿no? ¿Sale el episodio de Uchurajay? No. Sale el episodio de Qué Uchurajay, bacán. Ya, ¿no? qué bueno. Con toda la revisión que ha habido el caso en los últimos 40 años, ¿no? Hay apartados dedicados a Manuel Ulloa, hay apartados dedicados a Kuczynski, que fue ministro en la época del segundo gobierno de la UNDE. Antes de entrar a los personajes de este último libro tuyo que me interesan, ¿no? ¿Por qué ese título? Peligro, orden de disparar. Ya, viene por Está dos bueno, lados. está bueno. Ya, viene por dos lados. Una primera, cuando con todo el equipo de Penguin estábamos pensando en títulos, dijimos, oye, comenzamos a buscar cosas que tengan que ver o que hayan salido de música muy popular en la época, ¿no? De los Obviamente, 80. Claro, obviamente poner un título la en mejor inglés. época del rock. Claro, poner un título en inglés iba a ser lo más Sí, guachafa. no. Y no empataba, obviamente, con el contenido del libro. Entonces, claro, uno comienza a buscar un poco en el rock latinoamericano de la época. Y bueno, hay un disco que ahí Raúl Cachay, que ha sido el editor, Jerónimo Pimentel y yo tenemos confluencia en que es de los mejores discos de la historia del rock peruano, si no el mejor, que es Puede ser tú de Miki González. ¿Ya? Ah, ya. Puede ser tú de Miki González, el track número 4 se llama Peligro, ¿no? Y en ¿Cómo el se llama? coro dice Peligro. Ya. Y justo en el coro se dice peligro, hay orden de disparar. Entonces lo acortamos y quedó como peligro, orden de disparar, que además es las indicaciones que estaban en los cuarteles Sí, claro. en los 80 y en los 90, ¿no? Sí. Porque claro, los cuarteles militares, así como las comisarías, así como otras dependencias del Estado, se convierten en blanco de lo que Sendero Luminoso quiere ser, ¿no? Entonces, jugar un poco con ese título me parecía importante. Y además, claro, porque como ya lo he contado, o lo he puesto en la introducción, cuando estaba escribiendo el libro, pues es el momento en que Castillo hace el intento de golpe de Estado más estúpido de la historia del Perú, Boluarte asume, viene la represión a las protestas, y claro, hay cosas de los 80 que te recuerdan a lo de ahora. Entonces yo creo que ahí el título quedó redondo, ¿no? Ahora, ahora que te has hecho todo este viaje en los últimos años, un viaje histórico, político, de nuestra historia reciente, contemporánea,
¿qué similitudes extraes de ese viaje en el tiempo con el presente? Varias, ¿no? Una primera, y que la pongo exprofesamente a partir de leerme tu voluminoso sobre el sodalicio, es que, Ese libro es un Godoy, por ejemplo. claro, hay una coincidencia muy fuerte en los 80 y habría que ensayar un poco bien por qué. Yo lo dejo como pregunta picando en el libro de, en el mismo momento, Sendero Luminoso y el Sodalicio de Vida Cristiana, dos movimientos a los extremos, cada uno en la extrema izquierda y otro en la extrema derecha, con dos líderes fundamentalistas, con dos líderes de culto a la personalidad, con dos personas que hacían firmar cartas de sujeción a varios de sus integrantes. ¿No? Y en un caso era la cuota de sangre y en otro caso era la cuota de abusos. ¿No? Pueden tener éxito en dos extremos tan fuertes del Perú, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso, mayoritariamente entre el sector de chicos que ya no querían ser campesinos como sus papás, pero tampoco podían ser grandes profesionales por la calidad de la universidad fuera de Lima, sobre todo en Ayacucho, ¿no? Y en el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, chicos de la B, limeño, arequipeño, sobre todo, con problemas familiares a los cuales los captan, en ambos casos ofreciéndoles el proyecto de ustedes van a cambiar el mundo. Sea por la revolución o sea por la iglesia, ¿no? Entonces, una primera cuestión, y uno lo empata pues viendo movimientos como los que vemos ahora extrema derecha. Esta aproximación tuya a esa época, que tiene que ver efectivamente con el surgimiento de Sendero Luminoso, también tiene que ver, de lo que recuerdo, y además está también el libro de Gustavo Gorriti, Sendero Luminoso, que ya es un clásico a estas alturas, muestra la miopía que tuvo el gobierno de Fernando Belaúnde frente a esta organización maoísta sanguinaria, la cual él menospreció, ¿no? Ninguneó, no le dio, no vio el peligro que entrañaba cuando en el 80 entraron a este pueblito en Ayacucho, en Chuchi, y le jodieron las elecciones a esta pobre gente, y luego comienzan a aparecer los perros muertos colgados con mensajes pegados a los cuerpos, ¿no? Y Belaúnde los trataba pues, como grupos de pequeños guerrilleros que estaban en el monte, y le endosó toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Eso también lo cuentas en el libro. Eso está contadísimo en el libro, pero también está una cuestión muy importante, Pedro, ¿no? Que es un poco también una cuestión muy, muy complicada con lo que tiene que ver con lo que pasa después en el país, ¿ya? Belaúnde en algún momento llega a decir de que lo ocurrido que Sendero estaba digitado desde Colombia, ¿no? Él pensaba de que las FARC eran las que estaban alentando esto, ¿no? Y grupos cubanos que también alentaban, ¿no? Claro, ahí era otra gente, ¿no? Celso Sotomarino decía que era cubano. Fue un diputado del Partido Popular Cristiano. Sí, del PPC. Entonces, pero sí estaba la idea de el agente externo, ¿no? Ulloa, Belaúnde, Sotomarino, Arias Estela, que fue un buen tiempo canciller de Belaúnde también lo tenía, ¿no? Entonces, todos estos personajes tenían la idea de que esto viene de fuera. No entendían el fenómeno para nada, no lo conocían, no se querían aproximar, no querían finalmente tener una aproximación tan fuerte al fenómeno, y esa irresponsabilidad fue muy clara para lo que tú dices, ¿no? O sea, primero se manda a la policía de entrenamiento para hacer esto, y luego se manda a las Fuerzas Armadas que estaban pensando más en un posible conflicto con Ecuador, que ya habíamos tenido en el 81, que también se narra en el libro,
un posible conflicto con Chile, que siempre hay hipótesis de conflicto en aquellos años, o que, claro, había estado apoyando a Argentina gracias tanto a la voluntad confluyente del propio Belaúnde como de quien era el ministro de Guerra, ¿no? El Gaucho Cisneros, el papá de Renato. Sí. ¿A qué atribuyes tú este negacionismo de Belaúnde? Yo Porque creo fue que fue una ellos... cerrazón absoluta. Y Yo como creo que decía, sí, había una mezcla de cosas, ¿no? Yo creo que, de un lado, no quieren o no querían empoderar tan rápido a las Fuerzas Armadas por el tema de la sombra de un posible golpe militar. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que creo que no entendían que la izquierda era, y lo cuenta en el libro, ¿no? O sea, había desde pro Mariátegui, pro China, pro Unión Soviética, pro Albania, la ¿no? izquierda en esa época era un archipiélago. Un Claro, archipiélago tú de islas, tenías ¿no? pues, exquisiteces de gente que era pro-albanesa, ¿no? Albania es un país al costado de los Balcanes, ¿no? Sí. Que en un momento dado en los 70 y los 80 se puso de moda como un modelo que también había roto con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no querían entender todas estas diferencias y no querían entender tampoco que dentro del campo maoísta Sendero Luminoso era lo más extremo de lo más extremo, ¿no? Una visión totalmente retorcida de la época de la Revolución Cultural China, de la época final de Mao, ¿no? Entonces, creo que esa flojera intelectual que Gorriti relata muy bien en su libro sobre Sendero, que vamos, la comparte casi todo el espectro político, ¿no? Porque del lado de la izquierda también dicen, oye, no, es la CIA, ¿no? Claro. Así, Claro. sostenía incluso Héctor Béjar, ¿no? Él hacía, ¿no? Sí. O es la Marina, ¿no? Las Fuerzas Armadas que están tratando de armar cosas, ¿no? O sea, ahí un poco los únicos que se salvan por cautela, por no decir nada, son los apristas. Pero tanto la derecha como la izquierda no saben cómo caracterizar a Sendero Luminoso y perdemos un tiempo muy valioso en tratar de entender el fenómeno y ver cómo y digamos, eso nos quita tiempo para tratar de pararlo y convertirlo en lo que finalmente fue. No, y el APRA mismo, incluso cuando asume el gobierno después de Belaúnde, tampoco es que la vio, ¿no? No, el APRA... Hay incluso claro, esta anécdota en la que Alan García, en un grupo, en una reunión semiprivada, exhorta a sus militantes a que copien, repliquen la mística de Sendero Luminoso. Entonces, sí, claro, eso es en el año 88. Sí. ¿no? Eso no entra al libro. Claro, pero a lo que voy es que después de Belaúnde incluso, o sea, no hay... García creía que el problema con Sendero era un problema de pobreza, desigualdad. No, puede ser un problema de estructura fundamentalista detrás. Sí. Ya, ahora sí vamos a los personajes. ¿Qué personajes recuerdas y perfilas tú en tu última publicación? Bueno, uno primero es Belaúnde, ¿no? Yo creo que el libro lo que busca es destotemizar a Belaúnde en muchas cosas, ¿no? Belaúnde es alguien que en efecto fue un demócrata, en efecto fue alguien que en los momentos en donde hubo gobiernos autoritarios siempre estuvo del lado correcto, ¿no? Se opuso a Velasco, se opuso a Fujimori, ¿no? O sea, digamos que... Una cosa no menos importante en estos tiempos, una persona honesta. Y era una persona honesta, efectivamente. O sea, muchos en su entorno no lo fueron. Y eso también se cuenta en el libro, ¿no? Pero él era una persona íntegra. Y eso era decir bastante. Pero era un político que no tenía visión. O sea, en esa época yo me acuerdo que las caricaturas era siempre Belaúnde hablando desde una nube, ¿no? O Belaúnde mangoneado por su esposa. También. Por Violeta Correa. Violeta Correa. Gran que no mujer, es un personaje central del libro, yo la llegué a pero que sí conocer. aparece, ¿no? Me encantaba Violeta. No es un personaje central Violeta Correa en el libro por efectos narrativos, pero sí es un personaje clave para entender un poco. Y ahí uno se da cuenta que hay cosas que vuelven, ¿no? La Huella de Grillos, que hoy es Acción Popular, en donde uno de los congresistas apodados como Niño acusa a la congresista Alba, aparentemente sin pruebas. Claro, pero lo que se llama hoy Acción Popular
no es la Acción Popular de Belaúnde, que tampoco era un partido así que tú digas, wow, que Claro, pero había cuánta algo inteligencia más. hay, porque su lema era el Perú como doctrina, y eso era pues un gas, ¿no? Y había algo más, pero había algo más de discusión ideológica, ¿no? O sea, de un lado, Aldo Orlandini, que quería más gasto público, que quería, pues, más poder para el partido y para los caciques provinciales del Tenía partido. cuadros técnicos. Y O sea, el otro lado, claro, Manuel estaba... Ulloa, con todas las críticas que puede tener uno con Manuel Ulloa, era un tipo que, digamos, sabía moverse en el sector público, Claro, en Hacienda particularmente, ¿no? y en el sector privado también, y un poco que, claro, Por cierto. uno dice que uno ve, pues, que de alguna u otra manera... Un tipo muy inteligente, muy casurro, ¿no? Marcos y Fuentes decía, pues, que de alguna u otra manera Batman y Robin en los 80 eran Ulloa y Kuczynski. Bueno, Entonces, Kuczynski entra a trabajar al Estado por Manuel Ulloa, ¿no? es cierto. Y vuelven en los 80, ¿no? O sea, vuelven en los 80, ¿no? Kuczynski pasa, o sea, Kuczynski, que había sido en el primer gobierno gerente del Banco Central de la Reserva a los 30 años, en el segundo gobierno, ministro de Energía y Minas, ¿no? Pero claro, Ulloa, Kuczynski, dos personas que conocen el aparato estatal, pero al mismo tiempo, ya desde ese momento, en el caso de Kuczynski, y muy notoriamente en el caso de Ulloa, dos personas cuyas, digamos, las líneas entre lo público y lo privado Sí, pues, sí. nunca quedaron tan claras, ¿no? Quizás ha sido un problema del Perú desde los inicios de la República. Sí, claro, ¿no? Entonces, Ulloa sí es un personaje que por lo menos aparece en 3 o 4 capítulos del libro y que es un personaje que es clave y que es central para entender. El tema de las primeras violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto interno se dan en esa época. Sí, aparecen ahí, se cuenta el tema de los caídos, se cuenta el tema de la Casa Rosada, se cuenta también un poco la reacción de Belaúnde frente a todo esto, ¿no? Diciendo que va a arrojar lo que arrojaban los informes de Amnistía Internacional al tacho de la basura, ¿no? Cualquier parecido con Dino Boluarte no es coincidencia, ¿no? Así es. No, tal cual. Entonces, sí hay definitivamente mucho de esto. Entonces, por eso te digo, claro, o sea, Belaúnde, claro, el demócrata, el honesto, pero en materia de derechos fundamentales, la cosa era bien seria. O sea, no en vano, el año 84 es el año en que más muertos, según la Comisión de la Verdad, hay de violencia. Por esto que comentábamos, ¿no? O sea, Belaúnde, al no entender el fenómeno, le endosa la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y estas entran a arrasar. A arrasar. O sea, la política es tierra arrasada. Y hacer en muchos casos atrocidades. Atrocidades. Sí. No, masacres. O sea, ahí empezaron las principales violaciones a los derechos humanos en este fenómeno que duró en asimilarse, incluso en Lima, ¿no? O sea, en Lima recién mucha gente se enteró de que existía Sendero Luminoso cuando pasa lo de Tarata. O sea, claro. Antes de eso decían que era Ayacucho, eran los Ayánicas, eran en lugares alejados, ¿no? Pero cuando llegan a Lima, ahí los coches bomba, los apagones y qué sé yo, entonces dicen, uy, ¿qué es esto? O sea, eso ocurrió recién en el año 92. Sí. ¿No? Antes del 92. Tarata es el 92, claro. Julio del 92. Sí. O sea que por esta época se conmemora el aniversario de... Y de hecho, de sí, en estos días, durante el fin de semana. Y de hecho, otra cosa que se menciona es que, ojo, Sendero Luminoso hace atentados en Lima desde el vamos, ¿ah? O sea, no es que Lima fuera ajena a todo esto, ¿no? O sea, hay apagones del 82, 83. Sí, claro. Cuando tú me decías, esa fue tu época del sodalicio, yo estaba, ¿cómo se llama? En San Bartolo, en una de las comunidades sodálides, y ahí estábamos acostumbrados a tener velas, fósforos, para cualquier eventualidad, ¿no? Tan es así que habían tantas velas y tantos fósforos que se da el episodio cuando Figari me queme el brazo, ¿no? Claro. No me acuerdo si ese día hubo apagón o no, pero hemos Claro, pero sí me acuerdo que era parte de, ¿no?
En todas las casas, en todo el Perú, había o una vela o un lamparín, y ya en los más Linternas. un grupo electrógeno, linternas, ¿no? Sí. Aparte de la época, ¿no? Hasta que llega a Lima y ahí se comienzan a poner en las ventanas los, ¿cómo se llaman? Claro, ya eso es la época del 89 para perchas, adelante. Claro, para que eso es del 89 para adelante. los vidrios al estallar no formen esquirlas y te maten, pues, ¿no? O te quiten No, un y ojo. te enseñaban cómo ponerte debajo de la mesa para que, abriendo la boca además. Abriendo la boca, para el cochogompa, protegiéndote ¿no? los Ahí había todo un genitales, aprendizaje ahí. tapándote uno de los oídos para no quedar, o sea, ¿qué tal paranoia? Me has hecho volver en el tiempo, pero wow, qué tal época para más jodida esa. Por eso cuando hay gente que dice, no, nunca hemos vivido, nunca hemos estado tan mal, no, sí. No, y Hemos estado justamente, peor, hemos estado claro, y peor. justamente el otro gran personaje del libro, o sea, obviamente uno es Belaúnde, el otro es Abimael Guzmán, Ujú. todo lo que causa, del cual hemos estado hablando un poco, y el otro es Alan García. Alan Es García, cuando estuvimos peor. El primer claro, gobierno de Alan García para mí es, hasta de lo que yo recuerdo y lo que he vivido, ¿no? El peor gobierno en nuestra historia contemporánea. Recién. claro, entonces es un poco, yo dejo el libro cuando estamos a punto de caernos, ¿no? Si no es cuando... De cagarnos, dices. De caernos, pero también podríamos leerlo de esa manera. Entonces, justo cuando eligen a Del Castillo como alcalde de Lima, es ahí un poco Uy, el... verdad. Que me había olvidado de eso también. Qué locura. Era el Alan el olor de multitud todavía. Sí. Por eso te digo que de alguna u O otra sea que manera... tu siguiente libro va a ser el periodo García. Ya vi. No me lo tienes que decir. No puedo decir nada. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y después de esta vamos ya a tocar algunos temitas de coyuntura que creo que son necesarios abordar. Pausa y regresamos con José Alejandro Godoy, autor de Peligro, Orden de Disparar. Ya regresamos. Rajes del Oficio es un canal de entrevistas con mucha opinión en el que ningún tema nos es ajeno, nada está vetado. Rajes del Oficio es un espacio comprometido con la libertad y la democracia, donde las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Rajes del Oficio es un programa donde escucharás lo que otros medios de comunicación tradicionales no hablan, donde se mira lo que otros no miran. Para que nos ayudes a mantener vivo el programa, hemos habilitado Patreon. Unirte es muy sencillo. Debajo del video vas a encontrar un enlace que dice patreon.com/Pedro Salinas. Entras, revisas los niveles, los beneficios, escoges uno y le das clic a Únete aquí. Así de fácil nos puedes apoyar. Regresamos con esta conversación con José Alejandro Godoy, quien acaba de publicar un libro. Enséñalo, por favor. Acá está. Peligro, Orden de Disparar, que está en todas las librerías y aborda el periodo político peruano 80-86, ¿no? Y ya estamos esperando del 87 en adelante. Alan García, el Fredemo, esa época también hay que contarla. Como anécdota te cuento que por tercera vez en mi vida estoy leyendo o releyendo El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa. Libro que cumple 30 años además este año. ¿En serio? Sí, cumple 30 años. Bueno, de hecho, créeme, está sacando una edición especial sobre el libro. Bueno, yo lo leí apenas salió, a los años lo retomé de nuevo, o sea, lo volví a leer, pero ahora, oye, lo estoy disfrutando más que nunca. Y ahora te puedo decir que, en mi pequeña opinión, por supuesto, ¿no? Es para mí el mejor libro de Mario Vargas Llosa. Yo lo pondría entre los 5 mejores. Yo creo que Conversación en la Catedral de la Guerra entre las novelas indestronables. esto no es maneras. novela, pues esto no es ficción. Pero sí yo lo pongo en el top 5 de todas maneras, ¿no? Es un libro que pasan los años y es un libro que crece mucho más.
No sé, Porque como te además, digo, o sea, yo lo estoy disfrutando, mira, a forro, lo estoy leyendo con sí. calma porque ya siento que cuando se acabe me va a faltar algo en la vida. Y de verdad que esa época, súper bien narrada por Mario Vargas Llosa, que es la época del 87, con la estatización de la banca, Ujú, ¿es cierto? Que son 3 años de campaña electoral ujú. en la que termina perdiendo ante Fujimori, son también una época, claro, me toca a mí en lo personal porque yo sí esa sí la viví intensamente, ¿no? Claro. Claro, Este, y además es una época en donde, claro, o sea, ahí el país realmente entra en el no, ahí el era, descalabro total, ¿no? total. O sea, ahí o sea, el que podía se iba y no lo juzgabas. No se te ocurría juzgar. Me acuerdo que hay una calcomanía, este es mi país y de aquí no me voy, que era de estas galletas Filt, ¿no? Sí, claro, era de la Que fila. la pegabas en el carro, en cualquier sitio, pero claro, sonaba bonito y se veía bonito, pero la verdad que si tenías la posibilidad de hacerlo, te mandabas mudar. No, claro, o sea, este era un país en donde no solamente habían coches bomba, la inflación arreciaba, sino que hasta salía, Hiperinflación, ¿qué inflación? claro, Hiperinflación. claro, o sea, salía agua con caca Agua con caca. Ahí de- pasaba recordado con, no me acuerdo quién, un titular de Expreso, cuando Expreso era Expreso, ¿no? Y no la cosa en la que se ha convertido hoy día, porque ni a Pasquín llega. El Expreso, que dirigía Manuel Dornelas, y era un martes, era además titulada Martes Negro. Y efectivamente, pues, no había gasolina, colas para la leche Ensi. Oye, eran el ministro de Economía, creo que era Abel Salinas, ¿no? Que claro, el había paquetazo del soltado un 88. paquetazo. Entonces, o sea, todo mal. O sea, Sendero, MRTA, Alan García, hiperinflación. Qué fuerte. Esa época sí fue muy jodida para el Perú, ¿no? Claro, antes hemos tenido guerras, qué sé yo, pero en nuestra historia contemporánea, esa época tienes que contarla de nuevo, doctor Godoy, ¿eh? Apunta. A punto, a punto. Ya, temas de coyuntura. Ok, A ver, ¿se sostendrán Dina Boluarte, el Congreso de la República y la fiscal Patricia Benavides hasta el 2026? mira, como va la cosa, no. Como van las cosas, La no. cosa no. A ver, mira, Yo tampoco creo que, como van las cosas, no. comencemos por la fiscal en el, o sea, y que comparte parte del mismo pecado con la presidenta de la República, como lo hemos conocido este fin de semana gracias a Christopher Acosta y este adelanto de Ah, investigación el del plagio. en su libro que también saca con Penguin Random House, ¿no? El tema del plagio, ¿no? O sea, digamos, no sabemos si la tesis de la fiscal de la Nación tiene plagio o no, porque no conocemos las tesis de la señora fiscal de la Nación, ni la de maestría ni la de doctorado. Mm. Y hay un problema de raíz. Porque vamos, para ser presidente de la República tú no necesitas sustentar tu tesis, tú no necesitas ni siquiera Nada. académico alguno. Tienes que tener cuántos años, y punto. 35 años, Ser y voto peruano y se acabó. político y peruano de nacimiento. Punto. Nada más. Caso a la señora fiscal de la Nación, ella sí tiene que cumplir con determinados requisitos para ser fiscal suprema. Obvio. Y si hay problemas con esos requisitos, tienen que ser destituidas por la Junta Nacional de Justicia. Así Por es. eso es que en el Congreso, es un Congreso, cual los intereses particulares y en algunos casos hasta criminales quieren de una u otra manera decirle a la señora fiscal, mire señora, estamos con usted, trátenos con cariño, ¿no? Por eso acá ahora tenemos esto de buscar asaltar a la Junta Nacional de Justicia. Porque es básicamente tratar de evitar que la señora Chirinos, perdón, porque la señora Benavides, ¿no? Fíjate el lapso, porque Patricia Chirinos además que interpone una de estas denuncias, Ujú. la señora Benavides salió acá.
La verdad de las cosas es que, claro, señora Benavides, solo con esto, tendría para salir del cargo. O sea, no debería ser fiscal de la nación. Si le sumamos a eso todo lo que ya conocemos de ella, de sus asesores, y de lo que de alguna u otra manera está ocurriendo en el Ministerio Público, se asemeja mucho a Juego de Tronos, ¿no? Entonces, estamos hablando de alguien que está, Es un Juego de Tronos bien chicha, ¿no? claro, pero nos recuerda mucho a la época de, y ahí hago alusión al último dictador de Blancanelia y Acolán. ¿De qué? Ah, De Blancanelia Colán, claro, claro, claro. Bueno, Patricia Benavides, si cada día que pasa, se asemeja más a Blancanelia Colán. Claro, el tema de cooptación En de sí. poder, no estamos hablando de los otros casos en la cual la señora Colán ha estado involucrada y que le valieron una sentencia judicial. Hablamos del término de cooptación de poder, Exacto, captura de la institución, sí. ¿no? No, Que eso es y de agradar al poder, que en el fondo eso era Blancanelia Colán, una alfombra claro, ¿no? para ¿Tú los te acuerdas? servicios e intereses de Fujimori y Montesinos. ¿Tú te acuerdas a Blancanelia Colán defendiendo con Luca? Con Lucar. Dinos. Domingo 8 de la noche, horario estelar. Blancanelia Colán defendiendo a Vladimiro Montesinos, Además, caserita de Lucar. ¿no? Además, claro, Patricia Benavides no ha ido a esos extremos, pero es evidente pues que hay procesos Todavía. que demoran, hay procesos que no están circulando como deberían, o hay casos raros que van apareciendo, ¿no? Y no sé, y de alguna u otra manera no se cierran. A mí, por ejemplo, por poner un caso que es muy cercano a mí, toda esta andanada de denuncias fiscales contra Pablo Vaz. Un fiscal de la nación con faldas, ¿Mm? tranquilamente diría, oigan, señores, acá no hay nada que hacer, ustedes tienen autonomía, pero acá queda muy claro que esto está correspondiendo a una vocación Ahora, ojo, de persecución. pero no solamente la fiscal de la Nación. Ahí hablamos de la Junta Nacional de Justicia, que todavía no ha sido cooptada y que también ha podido decir algo y nunca ha dicho nada. Por Ojo con supuesto, eso, ¿eh? ¿no? La Junta se ha demorado demasiado en el caso de Patricia Benavides. Entonces ahí tú tienes... No, tú hablas de Pablo Ugaz. Sí, también, Pablo además. Ugaz, o sea, Claro, o sea, no me todos los vengan con fiscales que vainas. le han abierto, claro, todos los fiscales que le han abierto a Paola son fiscales que tranquilamente podrían ser finalmente sacados, o por lo menos amonestados por un conjunto de acciones que francamente son del nada. Entonces, un aspecto es Patricia Benavides, ¿no? Que creo que es una pata del poder. Otra pata del poder es la señora Boluarte, que es creo que la pata más débil de todos. Junto Porque, con el primer ministro Otárola, ¿no? sí. ¿Y sabes por qué es la más débil? Porque al final es la más desechable. Es la que te puede zafar más rápido de ella. O sea, el día en que a todos estos señores digan y no les interese que la señora se continúe en el cargo, la votan, la sacan. 87 votos y se acabó. Claro. Y se queda como presidente, el presidente de la El mesa presidente directiva del el Congreso. presidente de la mesa directiva del Congreso. Por eso es que están ahorita en toda una Claro. serie de jubileteos, reuniones. O sea, yo conversaba hoy más Claro, temprano. porque el presidente de la próxima mesa directiva podría ser eventualmente, según cómo se porte Dina Boluarte, la máxima autoridad del país, Un presidente de transición, ¿no? Y convocar elecciones, ¿no? transición entre comillas, ¿no? Claro, porque van a querer quedarse ellos sí hasta el 26. Obviamente, obviamente. ¿Cómo ves tú la próxima tercera toma de Lima, mi querido doctor Godoy? Mira, si tú me preguntabas hasta hace una semana, yo pensaba que no iba a aprender. Ya, pero lo de la pestilencia ayer. Yo creo, no, es que son varias cosas, Pedro. O sea, ver. a ver, mira, cuando yo veo en Cusco el fin de semana un entierro multitudinario como el de Hugo Blanco, personaje con el cual también podríamos discutir su importancia, y de hecho se menciona un poquito en Peligro, Orden de Disparar. Pero es un entierro multitudinario como el de Blanco y dices, uy, esto en Cusco va a ser bravo, esto en Puno va a ser bravo,
Y luego, claro, tú tienes un gobierno todos los días, le mete gasolina a este incendio. Perdón, no te escuché lo último. Un gobierno que todos los días le mete gasolina a este Ok. incendio, ¿no? Desde policías que señalan que discutir la idea de una nueva constitución es senderista. Más allá de que si nos vota o no nos vota, que se quede o no la constitución del 93, vamos, es un asunto perfectamente debatible en un sistema democrático. Ujú. Uno. Dos. Teniendo, tú probablemente ahora que regreses de Mala Lima vas a ver a gente en las garitas de Pucusana Me van a pedir mi DNI. tratando de controlar quién entra, ¿no? Y pidiéndote cosas. ¿A cuento de qué? Si ni siquiera además estamos en estado de emergencia, cosa que es una arbitrariedad absoluta. Punto número 2. Punto número 3. Todas las expresiones que Cosa además que no pasó ni en la pandemia, porque yo estoy en Mala desde el día 1 de la pandemia, Claro. y cuando tenía que ir a Lima, están ahí los autos patrulleros, y nadie te paraba tampoco, ¿ah? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, eso. Y bueno, yo creo que lo de ayer, lo de la pestilencia reunida con el Ministerio de Cultura y que le acaba de costar el cargo al viceministro de Cultura, según ha anunciado el señor Otárola, mientras estamos grabando ahorita, Otárola acaba de anunciar eso, te da una muestra efectivamente de, por un lado, la falta de pudor del gobierno y por el otro lado, la soledad absoluta en la cual tú tienes que apoyarte o presentar como gran logro una reunión con un grupo de personas fanatizadas, o un grupo de personas que ya han dado signos claros de violencia, que hostigan a personas no solamente Un grupo fascista. en su casa. Es un grupo de fascistas, o sea, aquí no hay nada que discutir. O sea, es un grupo fascista. Al cual se le está empoderando y dando carta de ciudadanía como reuniones como la de Alucinante, alucinante. Me hace evocar, claro, salvando las distancias, ¿no? Los años 20 en Alemania, en Berlín, ¿no? Cuando comenzaron. Italia. Y en Italia, ¿no? que es donde arrancan, ¿no? Porque Hitler finalmente lo que hace es replicar con mayor éxito que Mussolini el fascismo en Europa. Pero efectivamente, empieza en Italia. Eso es la misma vaina. Ujú, ujú. Entonces, claro, lo que tú tienes es un gobierno que no tiene reflejo de nada, solamente quiere dar. Y cuando tú tienes un gobierno que lo único que quiere y lo único que busca es durar, pues básicamente lo que vas a tener es un gobierno que no va a durar, ¿no? Mm. Que no va a ser un gobierno convertido y convertible en algo, en algo importante, ¿no? Una cosita rápida. Si viene, no sé, un noruego, aterriza en el Perú, o llega Alf de Melmac revisitando al Perú y te preguntan, José Alejandro, oye, en tu país, ¿qué sistema es el que viven? ¿Hay democracia o no hay democracia? ¿Qué pasa ahí? A ver, es que, a ver, justamente antes de conversar contigo, tenía una reunión por teléfono con Alberto Vergara y claro, volvíamos a darle vueltas a este concepto del vaciamiento democrático, que creo que es lo que mejor define eso. Vaciamiento democrático. Buenaza. Es básicamente, sí, hay instituciones democráticas todavía, pero las estamos vaciando tan rápidamente de contenido que en cualquier momento nos podemos volver una autocracia, ¿no? Y en muchos casos hay signos evidentes de eso. Y ojo, para que veamos esto, ¿ya? No es solamente la gente de izquierda la que está diciendo esto, ¿no? O sea, ayer Rosa María Palacios decía que hay que salir a marchar el 19, ¿no? Y Rosa María pues Hoy día también. En muchas cosas de las antípodas de la izquierda, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a generar consensos de que algo está mal, y creo que el gobierno mismo se ha tenido que dar cuenta de esto y por eso es que ha tenido que sacar al viceministro de Interculturalidad por esta reunión absolutamente
torpe e infeliz, ¿no? Es porque, claro, o sea, tú con esa reunión... Torpe e infeliz, pero tampoco es que sea pues una derrapada. No, es que no La lo es reunión del porque defensor del pueblo con otro de los miembros de la pestilencia, ¿no? o que ellos vayan al Congreso a cada rato. O sea, acá hay un empoderamiento Sí. de grupos y por eso es que pueden darse el lujo de... Y esto sí es... Y la impunidad con la que se mueven en Claro, o discursos sea, de renovación popular, del amenazan al fujimorismo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. y no pasa nada, Eso no es... no y, pasa claro, nada. hemos tenido, o sea, Pedro, no hemos Oye, tenido... antes amenazaron de muerte a Gustavo Gorriti, y que Exacto. tampoco pasó nada, ¿no? O sea, Atacan la no casa de Rosa María Palacios y la policía no actúa, lo mismo que en el IDL, en la coordinadora van y de tiran manos, en la caca. casa de Salvador del Solar, o sea, digamos, Claro, o sea, acá hay algo, o sea, los derechos son importantes, pero los derechos tienen límites, ¿no? Y es muy claro de que el discurso de odio, y eso te lo dice cualquier tratado internacional sobre materia de derechos humanos, no está amparado por la libertad de expresión. No está amparado por la libertad de expresión. Entonces, eso ya te da una idea de que aquí hay algo que el Ministerio Público, por eso te decía que la tercera pata de esta mesa, está no actuando en la forma de vida, porque si actuara en la forma de vida... o actuando como cómplice, ¿no? Es otra aquí manera de verlo. deberían haber por lo menos ya órdenes de impedimento de salida del país de todas estas personas. O sea, por lo menos, ya un fiscal proactivo hubiera pedido esto, ¿no? Porque efectivamente aquí, y obviamente un conjunto de garantías para todas las personas y autoridades que se están sintiendo afectadas. O sea, no puede ser posible que el señor Salas Arenas todas las semanas tengan que salir en una entrevista aquí o afuera denunciando que no solamente lo quieren sacar, sino que lo están amenazando de muerte. O sea, esto, o sea, se asemeja a un escenario muy parecido, por ejemplo, mira, Guatemala, Sí. Lo que yo también estaba pensando. nacional, ha tenido que reconocer la segunda vuelta que se dio en las elecciones. Es un escenario muy parecido al año 2000, ¿no? Entre Fujimori y Toledo, ¿no? Entonces, no hay que darse cuenta, no hay que, digamos, profundizar tanto en el análisis comparado como para darse cuenta que hacia ahí está moviendo. Claramente. Un poco el futuro, y eso es un poco lo que están buscando de alguna u otra forma, porque claro, el paso final, todo esto es para las autoridades electorales, porque están convencidos de que... Eso y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Son Sí, los controlando objetivos que es que siguen. claro, es que la Junta Nacional de Justicia nombra al jefe de la OMP y al jefe Reñeta. Y dado de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es siempre un miembro de la Corte Suprema, puede situar. Ahora, en este contexto de crisis perpetua, ¿no? En la que estamos sumidos, ¿dónde está la oposición? ¿Quiénes son la oposición? Porque la ausencia de una oposición salta a la vista. Mira, la oposición, como en muchos momentos en la época de Fujimori, aunque ahí sí había, Ahí siempre se ahí había un sí puñado de había. parlamentarios, había un puñado de parlamentarios que hacían bien su tarea. Ahora tienes también 2, 3 parlamentarios, pero digamos... En los 90 había más. O sea, habían más, claro. Estaba Jorge Avendaño, estaba Daniel Tausen, estaba Henry Piz, estaba Gloria Helfer, estaba el propio Jorge del Castillo. O sea, había un núcleo importante de gente que hacía cosas dentro y fuera del Perú. Hoy día eso es ausente, salvo 2 o 3 personalidades, el Paredes u otros, no hay nadie más. Entonces, claro, ¿qué es lo que queda? Quedan espacios que en los últimos años... Dentro del Parlamento, fuera del Dentro del Congreso, Parlamento. ¿qué fuerza política? No existe No hay. nadie. O sea, por ejemplo, una pregunta clara que Rosa María Palacio le hacía hoy día a Rafael Belaúnde: oye, ¿dónde está tu partido en todo eso? ¿No? Sí, o sea, eso es un partido nuevo, un partido que se dice ser liberal. Libertad Popular. Y claro, dentro de los preceptos del liberalismo está obviamente la defensa de los derechos humanos. Oye, ¿ustedes qué tienen que decir frente a los 49 muertos por el Pacto de Valle? O sea,
aquí tiene que haber una toma de posesión mucho más fuerte. Entonces es gente por fuera del sistema de partidos la que nuevamente está tratando de articular cosas. En un contexto complicado, porque a ver, por ejemplo, muchos se dicen, ¿por qué no salen los universitarios? O sea, no hay que olvidar que hemos tenido 2 años y medio de universidades en clases virtuales. Y hay universidades que todavía no vuelven a la presencialidad. Esto es importante decirlo, ¿no? Entre ellas, Marcos, no vuelve del todo a la presencialidad. No, no, y la pandemia ha sido un guantazo para todo el mundo también. O sea, No, es un guantazo, factor que guantazo de... no se guantazo puede, no se puede claro. prescindir, digamos, en el análisis, ¿no? Guantazo de lutos, guantazo Así es. económico, Así es. guantazo de salud. En todos los ámbitos. Entonces, es bien difícil articular cosas y aún así, claro, o sea, yo creo que el gobierno juega a que la gente no va a salir por todo eso y obviamente por la represión que hubo en el verano. Pero cada día se pone más provocador. Esa provocación hace que gente que hasta hace una semana decía la toma de Lima va a ser un fracaso, hoy día dice, oye, yo soy limeño, probablemente el 19 yo esté en la calle. O sea, a eso es un poco a lo que he ido. O sea, yo, hasta hace una semana esto podía ser un monumental fracaso. Diría, no digo que vaya a ser un éxito, no digo que vaya esto a acabar con la presencia de Boluarte y con el cambio del status quo de cosas, pero sí creo que puede ser una demostración importante de que, oye, lo mismo que se está reflejando en las secuencias se puede reflejar en la calle. Hasta yo estoy pensando ir a con mi cartel mala presente. Para ir cerrando, José Alejandro. Ahora, como vamos, lleguemos al 2026, 2025, 2027, no sé, pero en un futuro, digamos, relativamente cercano, vamos a llegar con un país institucionalmente en ruinas, ¿no? Absolutamente desolado y cooptado en sus instituciones básicas, con más corrupción, organismos secuestrados. ¿Se puede regresar de eso? ¿O cómo regresamos de eso si es que no tenemos opciones políticas, no ha habido reforma política? O sea, ¿qué va a pasar? De que se puede regresar de eso, se puede regresar de eso. Seguro. La constatación fue claro. La pregunta es cómo. O sea, en el 2000 salimos de Fujimori. ¿Y quién lo hace, no? Claro. Salimos de Fujimori y tuvimos una transición, mira, de las pocas transiciones que han funcionado, ¿no? Modélica, ¿no? Pero tuvimos probablemente con muchas críticas en la cosa de gestión, en el ámbito económico, algunos casos de nepotismo que los hubieron, ¿no? Hasta de corrupción, pero, una vez más, con un presidente íntegro y con ganas de hacer las cosas bien, respetar el mandato que se le dio. Y claro, después vino Toledo, ¿no? Que lamentablemente fue una frustración, nos defraudó. Lo que tú necesitas ahí son dos cosas, ¿no? O sea, salir de un régimen así o un estatus de cosas así es relativamente rápido si tú encuentras a una persona que pueda liderar ese esfuerzo de transición y pueda articular un equipo al costado. Lo vimos con Paniagua, lo vimos con Sagasti en esos dos momentos importantes de nuestra historia contemporánea. El problema es que, claro, uno ve el Congreso actual y uno se pregunta quién puede ser ese o quién puede ser esa, ¿no? Y digamos que las opciones quedan prácticamente reducidas. ¿No? Entonces eso es uno. Pero claro, lo otro es, ok, sales de eso. En efecto salimos de Fujimori, en efecto salimos de México. Pero luego, ¿qué? Porque hay una crisis mucho mayor. O sea, cuando hablamos de esto del vaciamiento democrático, es que estamos hablando de que tenemos un conjunto de actores con intereses particulares y en algunos casos criminales, que lo que buscan hacer es cooptar instituciones, ¿no? El sistema electoral, el sistema de justicia, el tema de la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, pero también
las universidades, ¿no? O sea, nos estamos olvidando un poco de las ahí empezaron, ¿no? Ahí empezaron. Y que ha sido un poco el núcleo de todo, ¿no? Y por eso es importante que chequees un poco el libro de Jaime Saavedra, ¿no? Porque de alguna u otra manera, claro, o sea, Jaime Saavedra es un poco el símbolo de dónde comenzó todo, ¿no? Y a él lo quieren derribar básicamente por hacer la reforma universitaria, ¿no? Entonces, es muy evidente que el tema de las universidades, a la luz de la investigación sobre a las peruanas y Joaquín Ramírez, es un filo muy importante de varias economías informales, posiblemente ilegales, que han estado operando durante décadas en este país. Entonces, cuando vemos todo ese panorama claro, uno dice, ok, puedes tener una transición, si encuentras a la persona, pero luego ¿qué? Porque tú dices, claro, o sea, después de Fujimori, en Paniagua, luego viene Toledo, y Toledo replica, hoy día lo sabemos, y por eso que está en la Heroes, muchos de los vicios que venían de antes, no solamente de Fujimori, sino de antes, ¿no? Y luego ya, bueno, ya más o menos conocemos la historia que vino después, ¿no? Entonces, ahí es un poco más un trabajo complejo, porque además, no solamente tú tienes el tema institucional, que es un tema duro, que es un tema que ya por sí mismo merecería, pues, programas enteros, de ahí está Alberto Vergara, Eduardo Galeán y otros podrían explicar muy bien qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque creo que ahí se claridad más o menos lo que se tiene que hacer. Pero la otra cuestión es la vista económica, ¿no? O sea, creo que lo que no nos hemos dado cuenta es que todo esto también tiene un impacto en la economía. O sea, obvio, pero o sea, obvio. si bien es cierto que, cifra paradójica, ¿no? El 70 y tantos % de los gerentes encuestados en Semana Económica, en el número que ha salido esta semana, dicen que aprueban la gestión de Boluarte, pero vamos, al mismo tiempo ninguno de estos gerentes está metiendo plata fuerte en invertir. Porque saben, o sea, saben que de un lado, claro, pueden tener interlocutores con los cuales puedan conversar en esta suerte de mercantilismo de patas que tenemos en el Perú, en determinados ministerios, pero a la larga un inversionista de una transnacional extranjera sabe y ve esto y dice, oye, ¿cómo puedo confiar en una presidenta que se reúne, cuyo viceministro de Interculturalidad se reúne con un grupo de ultraderecha, ¿no? Y tiene que ser desautorizado al día siguiente por el presidente del Consejo de Ministros. O sea, y tengo una presidenta que además tiene un caso... Claro, pero el inversionista lo que busca es predictibilidad. Y en este caso, o sea, para muchos empresarios, presumo que si se reúnen con grupos extremistas de derecha, les vale madre. Claro. Pero si les ofrece predictibilidad, entonces ahí sí sueltan, ¿no? Y sí, ahorita, claro. Y yo creo que no hay predictibilidad. O sea, ni el gobierno ni el Congreso. Y claro, y al haber perdido también al Tribunal Constitucional como contención de los populismos económicos del Congreso, ¿no? Entonces, claro, o sea, el Congreso hoy día, sentencia del Tribunal Constitucional de ayer, ¿no? El Congreso puede contratar a quien le dé la gana. Y puede seguir llenando la planilla como le da la gana, ¿no? Entonces, mañana el Congreso hace una ley de estas populistas en materia económica y el Tribunal Constitucional lo va a bendecer. O sea, creo que ahí no se están dando cuenta de que, claro, muchos están confiados, no, nuestros empresarios son tan de ultraderecha que pueden hacerse la vista gorda, ¿no? Pero, perdón. Bueno, se hacen, en muchos casos. Se hacen en muchos casos la vista gorda, ¿no? Claro. Por eso es que no hemos tenido, por ejemplo, un pronunciamiento de Confiep sobre los 45. Y tampoco. ¿No? Y tampoco digamos, lo esperes, ¿ah? No, es inesperable, ¿no? O sea, después de haber apoyado a Fujimori durante años, es absolutamente, y después de haber financiado a Keiko Fujimori por años, tampoco, ¿no? O sea, es evidente que no. Pero, digamos, tampoco es que estén invirtiendo mucho, ¿eh? Y eso yo lo converso con varias gente del sector empresarial y me dice, oye, mira, estamos viendo las cosas con cautela, ¿no? O sea, porque claro, la idea del orden es la que les hace probar a Boluarte. Pero en materia económica, o sea, es de mediocre para abajo. José Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación. Felicitaciones por tu nuevo libro, Peligro, Orden de Disparar. Y ya sabes cuál es el tema para el siguiente. Sí, el libro ya está 87 en adelante. Sí, el libro ya está paulatinamente en todas las librerías. Ya esta semana estamos segundos en el Virrey. Mira,
Bien, bien, bravo, bravo. pequeño barómetro para esto. Nada, vamos a ver. Y lo presentamos en la feria el 29 de julio. 29 de julio, 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Quién es tu presentador? Todavía no lo podemos revelar, ¿Ya? pero una vez que lo podamos revelar, ahí lo anunciamos a Press, de todas maneras. Alberto Vergara. No, Alberto va a presentar otro libro que tampoco puedo decir cuál, pero va a presentar otra cosa bien interesante. Bueno, José Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, éxitos en la Feria del Libro y hasta otra oportunidad. Listo, gracias, Pedro. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!